Hola, bienvenido a un nuevo video de IMSER 2012 en el cual voy a hablar acerca de vectores, que son una de las herramientas, uno de los caballos de fuerza de R, ¿sí? Caballos de trabajo de R. ¿El vector qué es? El vector es una colección de uno o más objetos que son de la misma clase, ¿sí? Es decir, o son todos números, o son todos caracteres, o son todos lógicos. Esta es una restricción que es importante y que tenerla en cuenta siempre. Por otro lado, en R los vectores no tienen dimensión. Es decir, si nos regimos por el álgebra lineal de forma estricta, cuando hablamos de vector estamos hablando de un vector columna o un vector fila, ¿sí? En cambio en R las dimensiones en los vectores no existen, ¿sí? Por ejemplo, este vector que creo ahora en el momento son los elementos del 1 al 10 y si le pido la dimensión con este comando, R me devuelve que es nula, no tiene dimensión. Entonces es muy distinto a lo que a la forma de trabajo con vectores que tiene, por ejemplo, el MATLAB o el Octave, que sí trabajan de una forma más algebraica, si se quiere llamar de alguna forma. Los vectores se pueden crear de muchas formas, ¿sí? Una de las que hemos visto ya varias veces es esta, ¿sí? Es usando el operador de los dos puntos, la cual es sumamente útil. Hay que tener una pequeña precaución con esto, ¿sí? Es que si yo hago le agrego este pequeño comando al final, lo que hago es restarle el 3 a un 3 a todo lo demás, ¿sí? Es decir, si miramos ahora cómo es el objeto X, nos da, bueno, eso, una resta de 3 al 1, al 2, al 3, etc. Bien, ahora, si yo uso paréntesis, de esta forma, el significado cambia totalmente y el X son los números del 1 al 7, ya que estoy restándole el 3 a el 10 nada más, y no todos los valores, ¿sí? Espero que se entienda con ese ejemplo. Como hay que tener cuidado con los paréntesis y el operador de los dos puntos. Ahora volvamos a este X que tenemos aquí. Otra forma de crear vectores es usar concatenación, ¿sí? La concatenación sirve para pegar vectores en sus extremos. Si yo junto estos números, ¿sí? Con la función C, que es la de concatenar, lo que me da es ese resultado, ¿sí? Que es simplemente juntar esos números. Pero además puedo juntar vectores, puedo meterle aquí a X y entonces me agrega X sobre el final, bueno, o por supuesto que puede agregar X en el medio, etcétera, ¿sí? De forma tal que C es un comando, el de concatenar, que es sumamente flexible y que puede servir para crear cualquier tipo de vector en cualquier momento. Hay que tener cuidado, eso sí, cuando uno agrega un elemento que no es de la misma clase que los demás. Por ejemplo, si ahora yo agrego una palabra, ¿qué me hace R? Me convierte a todos en string, porque es la única forma en la que se mantiene la coherencia. Es una conversión que no es ambigua, ¿sí? No hay ambigüedad al convertir un número en un string. Sin embargo, convertir un string a un número sí puede ser muy ambiguo, no tiene por qué haber una única manera. Bien. Otra forma de crear vectores, entonces. Veamos ahora la función sec. Si yo quiero hacer una secuencia de números, por ejemplo, quiero la secuencia de valores entre 0 y 1 separados por 0,01, entonces escribo by igual 0,01, ¿sí? Y entonces lo que obtengo es esto. Bueno, es lo que ha dicho, ¿no? Toda la secuencia de valores que hay entre 0 y 1 separados, es decir, los números consecutivos separados por 0,01. Tengo otra opción, que es decirle el largo final del vector. Puedo escribir length o escribir len en este argumento y le puedo decir, bueno, quiero que tenga 22 elementos, ¿sí? Y entonces R hace los cálculos necesarios para que haya exactamente 22 elementos separados equidistantes
es decir, perdón, de forma tal que la separación entre elementos consecutivos sea siempre la misma. Bien. Por último, otra función que puede ser muy útil es la función rep, que te sirve para repetir un número n veces. Por ejemplo, el 5 quiero repetirlo 7 veces. Bien. Otra opción que tiene es repetir todos los elementos de x 3 veces, ¿sí? Entonces toma los valores de x, que lo voy a escribir aquí para si los recordamos cuáles eran, y los repite cada uno 3 veces. Bien. También puedo repetir el vector x 3 veces, pero es muy distinto al resultado que me daba anteriormente, ya que antes los repetía consecutivamente y después repite el vector x consecutivamente. Aquí está una vez x, aquí está otra vez x y aquí está otra vez x. Espero que se entienda bien la diferencia con este ejemplo. Bueno, eso es lo que tiene que ver con crear vectores, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que es modificar vectores, o mejor dicho, primero vamos a ver lo que es obtener elementos de los vectores usando índices, ¿sí? Más específicamente usando los corchetes, ¿sí? Tenemos que el vector x es esta secuencia de números y supongamos que ahora nos interesa el cuarto elemento de x. Con el corchete y el número 4 elegimos el cuarto elemento. E incluso podemos asignarlo a un objeto, ¿sí? Y entonces luego guardamos el cuarto elemento de x en un objeto llamado y. Se pueden seleccionar muchos elementos de x, no tiene por qué ser uno, ¿sí? Si yo aquí le doy los números del 1 al 4, ¿sí? Estoy seleccionando todos esos valores de x, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Si yo uso una concatenación, entonces puedo elegir cualquier elemento. Quiero el 3, el 8 y el 5, ¿sí? Nótese que además el orden en el que me los da es exactamente el orden que yo les dije en la concatenación, ¿sí? Bueno, y así usando la creatividad se puede elegir cualquier selección de x, incluso se pueden elegir el resultado final pueden ser más elementos de los que tiene x, ¿sí? Siempre y cuando se usen índices, es decir, los números que están acá sean números comprendidos dentro de la cantidad de elementos que tiene x. En este caso x tiene 10, así que yo no puedo darle un número mayor que 10 aquí, y tampoco puedo darle o no me sirve de nada darle un 0, ¿sí? Ya que no es ninguno de los elementos de x. Ahora, ¿qué pasa cuando yo le doy un número negativo? Bueno, en ese caso lo que hago es eliminar a ese elemento de x. Por ejemplo, si yo le doy el menos 1, elimino el primero. Bien, si le doy el menos 4, elimino el cuarto. Y puedo eliminar a varios. Supongamos que quiero eliminar del 1 al 4. Puedo hacer esto, por ejemplo, ¿sí? Nótese que de vuelta es importante cómo uso los paréntesis aquí. También puedo usar la concatenación. Y entonces aquí estoy eliminando los elementos 2 y 8 de x. Bien. Todos estos índices, toda esta forma de usar los índices para seleccionar elementos de x también me sirven para modificar. Como venía diciendo, entonces si uno quiere reemplazar dos elementos de x, ¿sí?, por dos elementos nuevos, ¿sí?, puede utilizar una sintaxis como esta, ¿sí? Es decir, simplemente tiene que elegir con los números adecuados dentro del corchete los elementos que quiere sustituir y asignar los valores nuevos que quiere dar, ¿sí? Entonces, una vez ejecutado este comando, en las posiciones 2 y 8 aparecen los nuevos valores 14 y 28, ¿sí? Por supuesto que esto se puede cambiar según las necesidades. Si queremos cambiar uso de elementos, simplemente tenemos que escribirlo así. Acá cambié el elemento 4, etcétera, ¿sí?
nótese que hasta ahora este es el único comando que hemos usado que realmente modifica X, ¿sí? Hasta ahora en los comandos anteriores, como por ejemplo cuando uno le quitaba el primer elemento de X, no estaba quitándoselo a X de verdad, sino que simplemente estaba generando una salida, ¿sí? Que es igual a X menos el primer elemento, pero no la está guardando en ningún lado. La única forma de que esto sea un cambio permanente en X es haciendo una asignación, ¿sí? Como por ejemplo aquí. Como ya se vio antes, al trabajar con vectores, las operaciones matemáticas se aplican a todos los elementos de los vectores, ¿sí? Esto creo que está bastante claro, pero es bueno mostrarlo igual. ¿Sí? Cuando uno ejecuta una función, como por ejemplo la multiplicación, aquí se aplica a todos los elementos del vector al mismo tiempo y no es necesario aplicar lo que se conoce como un loop para hacerlo, sino que R lo hace automáticamente y suele ser mucho más rápido. Respecto a herramientas de resumen de lo que es un vector, hay muchas formas de sacar información, ¿sí? Por ejemplo, la función length sirve para saber cuántos elementos tiene X, o el largo de X, ¿verdad? En este momento X tiene 9 elementos, y hay otras funciones que sirven para, bueno, hacer algunas cuentas matemáticas, por ejemplo la sumatoria de X, la productoria de X, ¿sí? El promedio, la mediana, desvío estándar, varianza, etcétera. Todos esos tienen funciones en R que no son difíciles de usar para nada. Una función muy útil es la función summary, que nos da varias información compactada, ¿sí? Además summary es una función genérica, así que trabaja con muchas clases de objetos y suele ser muy útil. Otra función sumamente útil para trabajar con vectores es la función plot, ¿sí? La forma más básica de usarlo es escribir plot de X. Si le damos enter, crea una gráfica. Ahora voy a achicarlo para que entre en la pantalla, ¿sí? En el que me tira en el eje Y los valores de X y en el eje horizontal las posiciones de cada uno de esos valores, ¿sí? Los índices de esos valores. Bien, puedo cambiar el eje X, ¿sí? Utilizando una variante del comando plot. Por ejemplo, si yo ahora creo el objeto Y que sea el seno de X, ¿sí? Entonces yo puedo escribir plot X, Y, y entonces en el eje X va a estar la X y en el eje Y va a estar la Y. Veámoslo, ahí lo tenemos. Los valores no dan una gráfica muy linda, por supuesto, pero bueno, en todo caso sirve para ver cómo funciona la mecánica. Aquí además R tiene la amabilidad de mostrarnos que en el eje X está X y en el eje Y está Y. Y no es porque sean los nombres de los ejes, sino porque son los nombres de los vectores que estoy usando, ¿sí? Otra forma útil de usar la función plot es escribiendo con esta sintaxis, con este símbolo que se conoce como la virgulilla en el diccionario de la lengua española, y que bueno, tiene el mismo resultado que el comando que habíamos puesto anterior, ¿sí? Y pone al Y en función de X, ¿sí? De hecho, justamente este símbolo se puede interpretar literalmente como en función de, ¿sí? Bueno, esto ha sido todo entonces lo que tiene que ver con vectores. Es importante acostumbrarse a usar los vectores, a entender cuál es la mecánica, porque bueno, no nos queda otra, ya que en R se trabaja todo el tiempo con vectores. Sigo con la próxima lección en el próximo video. Nos vemos entonces. Hasta luego.